Salmo 39. El carácter transitorio de la vida. Al músico principal, a Jedutún. Salmo de David. Yo dije, atenderé a mis caminos. Para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. En tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. Y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca. Porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Selah. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Porque forastero soy para ti. Y advenedizo, como todos mis padres. Déjame, y tomaré fuerzas. Antes que vaya y perezca. Sabiduría para hablar bajo la corrección de Dios. Este salmo tiene por título, al músico principal, a Jedutún. Salmo de David. Al músico principal, algunos piensan que es el mismo Señor Dios, y otros suponen que es un líder de coros o músicos de los tiempos de David, tales como Emán el cantor, o Asaf, 1 Crónicas 6:33, 16:17, y 25:2.6. Jedutún, mencionado también en títulos como Salmo 62 y 77, y era uno de los músicos señalados por David para dirigir a Israel en una adoración pública, 1 Crónicas 16:41, 25:2.13. Este es un salmo de David, aunque no se puede hacer una conexión a algún punto específico de su vida. Es posible que fue en los años de su vejez, en sus últimos años de vida. David encuentra las palabras para orar una oración de sabiduría. 1:3, la silenciosa agonía de David. Yo dije, atenderé a mis caminos. Para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. En tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. Y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua. David comenzó este salmo refiriendo su oración, pidiendo la ayuda de Dios para no hablar neciamente o de manera pecaminosa en tanto que el impío esté delante de mí. Y los sentimientos de David estaban corriendo lo suficientemente alto para ser tomados como desleales si los hubiera derramado en la compañía incorrecta. Kidner. Y él sabía cómo sus palabras podrían malinterpretarse o utilizarse mal por tales personas. Para ello sus palabras parecerían ser una crítica de Dios y sus caminos. Boice. Y el creyente más firme es ejercitado con incredulidad, y estaría realizando la obra del diablo con tal venganza si estuvieran publicando abiertamente todos sus cuestionamientos y sospechas. Spurgeon. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. A David le fue fácil el hablar de nada que hablar de una manera sabia. Él pronto sintió la presión que uno siente cuando un intenso sentimiento es mantenido en silencio. Y en el salmo anterior David mostró su piedad por el silencio delante de sus acusadores, y soy como mudo que no abre la boca, Salmo 38 2.13. En el Salmo 38 la idea era que David hacía bien en no defenderse a sí mismo.
Aquí él hizo bien en no decir sus dudas en tanto que el impío esté delante de mí. Y quizás él temía que si empezaba a hablar, estaría seguro que erraría al hablar, y, por lo tanto, se abstuvo del todo. Era una manera fácil, segura y eficaz de evitar el pecado, si no involucraba una negligencia del deber que le debía a Dios en hablar bien de su nombre. Spurgeon. C. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En esta ocasión el silencio no era algo preciado para David. Le trajo tristeza y agitación interna, se encendió fuego. Y la metáfora se enardeció mi corazón y se encendió fuego expresa ira, vea Deuteronomio 19 2.6, Jeremías 51 2.39, Ezequiel 36 2.5. Mientras más reflexionaba en su situación, más se exasperaba. Van Gemeren. 2. 4:6, las sabias palabras de David. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Hazme saber, Jehová, mi fin. El silencio de David fue quebrantado de la mejor manera, por una oración humilde hacia Dios. Él no hablaría de sus temores delante de los impíos, pero las derramaría delante de su Dios. Aquí David le pidió a Dios sabiduría, específicamente, la sabiduría de conocer lo corto y fragilidad de su vida, sepa yo cuán frágil soy. Y pudiéramos haber esperado que David rompiera su silencio al regañar a sus enemigos o defender su propia justicia. No hizo nada de eso, pero buscó a Dios por sabiduría. Era bueno que la válvula de su alma fuera para con Dios y no hacia el hombre. Oh, si mi corazón inflamado debe de hablar, Señor, que hable contigo. Spurgeon. Y hazme saber. Mi fin. Esto no era una oración inspirada por un deseo de saber cuándo terminaría la vida, no era una petición para saber la fecha de la muerte. Era una oración para una acertada aprehensión del hecho de que la vida, de manera cuantitativa esto es, el número de sus días, es como nada. Morgan. Y he aquí, diste a mis días término corto, lo compara con un palmo, una de las unidades de medida más pequeñas en el antiguo Israel. Es equivalente a un par de pulgadas. Van Gemeren. Y la vida es muy corta, pero se puede hacer mucho con ella. Nuestro Señor Jesucristo, en 3 años, salvó al mundo. Algunos de sus seguidores, en 3 años, fueron los medios para la salvación de montones y montones de almas. Spurgeon. B. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. David era un campeón, un guerrero consumado de las fuerzas especiales, un líder, una celebridad, un poeta con mucha habilidad, un genio en la música, un sobreviviente, y un rey. Si alguien pudiera haber tenido mucha estima de sí mismo, David tenía el derecho de hacerlo. Pero él entendió que él, como todo hombre, ciertamente es a lo más completa vanidad, un vapor, o humo, o un soplo. Y él aprende que, ya que la vida es corta, el verdadero significado de la existencia de un hombre o una mujer debe estar en su relación con Dios, ya que Dios es eterno. Boice. C. Selah, la idea de esta palabra en el hebreo, la cual ocurre 74 veces en el Antiguo Testamento, es de una pausa. Muchas personas creen que habla de una pausa de reflexión, una pausa para meditar en las palabras que se acaban de leer. También puede ser una instrucción musical, para un interludio musical de algún tipo. Y este Selah es un llamado apropiado para que cada quien haga una pausa y piense en lo corto y frágil que es la vida. Nos debe dirigir hacia una gran dependencia sobre Dios y su gran seriedad sobre la vida y el hacer bien en el corto tiempo que tenemos. D. Ciertamente en vano se afana, suena muy parecido al libro de Eclesiastés, escrito posteriormente, y David piensa sobre la masa de humanidad que vivía ignorando lo corto y frágil que es la vida.
Punto centrado. Ciertamente cada uno de ellos anda, pero como una sombra, viviendo la vida sin sustancia. Punto centrado. Se afanan, pero en vano, al estar ciego a las cosas eternas. Punto centrado. Cada uno de ellos trabaja duro y amontona riquezas, pero no piensa más allá de su propia vida corta y frágil. Y punto. Esta es la tierra de las sombras. Los cielos son la tierra de la realidad, de verdadera alta definición. Y cada hombre que existe es vanidad. Todos sus proyectos, planes, sistemas, y más, pronto llegan a ser nada. Su cuerpo también se decae hacia el polvo, y pronto pasa tanto de la vista y memoria de los hombres. Clarke. B. La causa revelada, la cura pedida. 1. 7:11, confiando en Dios en una temporada de corrección por el pecado. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca. Porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Selah. Ah. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Al percibir lo corta y frágil de la vida hizo que David pusiera su expectativa y esperanza sobre Dios y no sobre sí mismo. En una posición justa y compañerismo con el Dios viviente, David podía entender y prepararse para la vida más allá de la vida. Y aquí el salmista sale de la arena, y coloca su pie en la roca. Bienaventurado es el hombre que puede decir al Señor, mi esperanza está en ti. Spurgeon. Y mi esperanza está en ti, eso es vida, en cuyo deseo y expectativa está centrado en Dios. Tal vida es enteramente de una diferente calidad que aquella en cuyo deseo y expectativa está centrada en uno mismo, en las circunstancias, o en el hombre. Morgan. B. Líbrame de todas mis transgresiones. David miró hacia Dios y no hacia sí mismo por la liberación del pecado. Él sabía, así como el apóstol Pablo declararía después, que el enfoque debe de estar en Dios y no en uno mismo, Romanos 7 2.24 8 2.4. Y líbrame de todas mis transgresiones, de que no estaré decepcionado de mi esperanza de disfrutarte a ti y tu favor, la cual es la única cosa que deseo, perdón por todos mis pecados, los cuales estaban como una gruesa nube entre tú y yo, y llenarme por temores sobre mi condición tanto aquí como en el porvenir. Pole. C. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Aprendemos que David oró esta oración de una temporada de gran debilidad y con el sentido de que él estaba bajo una dolorosa corrección de parte de Dios. Él exitosamente evitó en hablar palabras de justificación propia, así como él derramó su corazón hacia Dios, también oró por alivio de su aflicción. Y es audaz para alguien que sufre el decir a Dios, signo de exclamación abierta basta. Suficiente. Pero todo depende en el tono en el que se dice. Puede ser presunción, o puede ser la manera de hablar de un niño, y en lo más mínimo minar la autoridad del padre. McLaren. Y porque tú lo hiciste, él no entiende todo, pero al menos sabe que un Dios personal, en lugar de una fuerza impersonal, está a cargo de su vida. Van Gemeren. D. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Aprendemos que el gran sentido de David sobre lo corto y frágil de la vida viene bajo un profundo y doloroso sentido de la corrección de Dios. Se puede suponer que esta era una de las razones por la que Dios envió su corrección hacia David, el darle el hambre, así como oración, y la bendición de esta sabiduría. Y la metáfora de la polilla sugiere la brevedad de la vida del hombre o del poder destructivo de la polilla. El contexto no es claro. Lambí dice, como polilla, acabas con sus placeres. Van Gemeren. 2. 12-13, una humilde oración por un favor restaurado y una fortaleza recuperada. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor.
no calles ante mis lágrimas. Porque forastero soy para ti. Y advenedizo, como todos mis padres. Déjame, y tomaré fuerzas. Antes que vaya y perezca. Ah. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. David apeló a Yahvé, el Dios de pacto de Israel, pidiendo que él respondiera con misericordia sobre David en su sentido de separación de Dios. Y mis lágrimas, su oración se hincha de llanto, y de nuevo rompe en lágrimas, el cual va directamente hacia el gran corazón del Padre. Ojos llorosos nunca se vuelven hacia el cielo en vano, las puertas de misericordia se abren ampliamente cuando las gotas le tocan. McLaren. B. Porque forastero soy para ti, y advenedizo, como todos mis padres. David no solamente era israelita de nacimiento, sino el rey de Israel. Si alguien tenía el derecho de reclamar la ciudadanía era él, pero él entendió que su verdadero hogar estaba en el cielo y no sobre esta tierra. Y, de manera significativa, David no dijo que él era un extranjero de Dios sino un extranjero con Dios. Él era un forastero, pero no estaba solo. Eran forasteros, y juntos, en un mundo hostil. Aquí está un hombre aún pasando por la prueba y estaba consciente de ello, pero fue hallado en el lugar secreto de la comunión y esto condicionó su actitud. Morgan. Y Abraham primero se describió a sí mismos como un forastero y advenedizo. Todos sus hijos, aquellos que heredan la fe, deben decir lo mismo. La fe no puede hallar un hogar en este lado de las estrellas. Ha atrapado un destello de lo infinito, y jamás puede estar contento con nada más. Meyer. Y si un inglés va al continente, e intenta hacerse pasar como un alemán o francés, muy pronto será descubierto, y, de una manera similar, un verdadero cristiano revela el hecho de que es un extranjero en este mundo, sus caminos, maneras y costumbres no son las mismas que la de los hombres del mundo, quienes tienen su porción en esta vida. Spurgeon. Y si en verdad somos forasteros y advenedizos, entonces le sigue que punto centrado es seguro de que tenemos un hogar en alguna parte. Punto centrado no es de sorprenderse que en ocasiones deseamos estar en casa. Punto centrado si somos extranjeros, entonces debemos de tratar a los demás bien. Punto centrado jamás debemos de envidiar la porción de los pecadores. Punto centrado qué fácil debe ser para un cristiano el morir. C. Déjame, y tomaré fuerzas, al conocer que su debilidad se debía a la pesada mano de Dios sobre él. David humildemente le pidió a Dios que no le mirara más con ojos de corrección. El salmo termina sin una resolución, pero está determinado a apelar y confiar en el Señor. Y, sin embargo, por un momento, como Job o Jeremías, él no puede ver más que la muerte, y no puede pedir más que un respiro. La misma presencia de tales oraciones en la Escritura es un testigo a su entendimiento. Él sabe cómo hablan los hombres cuando están desesperados. Kidner. Y antes que vaya y perezca, hebreo, antes que vaya, esto es, hacia la tumba, así como es utilizada la frase, Génesis 15 2.2, 25 2.32, o el camino de toda la tierra, como la frase es completada, Josué 23:14, o de donde no regresaré, como lo está en Job 10:21. Pole. Y este salmo es, con la máxima corrección, señalado por la Iglesia para ser utilizado en el entierro de los muertos, ya que un funeral en verdad es el mejor comentario sobre él. Horne.